Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Tenemos dos invitados bastante especiales porque tenemos muchas preguntas, no solamente de lo que acontece en el Senado y en la Cámara de Representantes en Bogotá, sino ellos cómo nos representan a nosotros los antioqueños. Y es sabido ya por muchos y alertas que ha dado nuestro gobernador Andrés Julián, el alcalde Federico Gutiérrez, que nos vamos a encontrar como de pronto muy abandonados por parte del gobierno. No hay como mucho aprecio a estos dos mandatarios. ¿Y esto qué quiere decir? Hombre, que hay una cantidad de partidas presupuestales que tranquilamente no llegarán para la inversión en Antioquia y se puede tomar como un castigo. ¿Quiénes son nuestros invitados? La doctora Paola Holguín, senadora de la República, como siempre una cordial saludo. Muchas gracias, un cordial saludo y a todos los televidentes a esta hora. Y don Juan Espinal, representante de la Cámara, ¿cómo me le va? Don Nacho, buenas tardes. Un saludo muy especial a usted, a Andrea, María Andrea y a todos los antioqueños. Lo primero que quisiera saber, y quiero arrancar con usted, senadora, es cómo es la agenda legislativa este año, cómo se va a mover el Congreso este año. Ustedes creo que ya se recortó el tiempo de vacaciones o ese ya es más, ya arranca más temprano. Sí. ¿De receso? El receso. Bueno, receso, yo lo llamo, receso, vacaciones. El receso legislativo esta vez va a ser hasta el 16 de febrero. O sea, el 16 de febrero regresan ustedes. Regresamos. Continúa la agenda con la reforma a la salud que ya pasó al Senado, la reforma laboral, la reforma pensional que ya surtió un primer debate. Ya el gobierno, antecitos de que iniciara el receso, metió una nueva ley que es la creación de Ecominerales, una empresa que busca estatizar el sector minero. Y la verdad es que hasta ahora me imagino que se va a mantener la misma línea, que es buscar que pasen las reformas del gobierno y dejar a un ladito las propuestas o los proyectos de los congresistas. Senadora, pero ¿cuáles de estas reformas ya están en manos del Congreso y cuáles apenas están en la Cámara? La de la reforma a la salud ya pasó a Senado, debe iniciar ahora el debate en la Comisión Séptima y luego irá a plenaria. Nosotros esperamos que la situación en Senado sea muy distinta a la de Cámara, que el debate sea de verdad un debate técnico y un debate que tenga en cuenta las opiniones del sector salud, de los pacientes y de la ciudadanía. Ya llegó también la reforma pensional a Senado, ya surtió primer debate. Esta es una reforma también bastante compleja porque se trata del ahorro de los colombianos, pero además del verdadero fondo que hay para, por ejemplo, el tema de infraestructura, que es el de estos recursos que están en los fondos pensionales. La reforma laboral apenas va a empezar. Recordemos que esa ya se hundió una vez. Nuevamente la presentaron, una reforma muy compleja. ¿Laboral entra por Cámara o entra por Senado? Por Cámara, por Comisión Séptima otra vez. Es que normalmente están entrando más por Cámara porque en Cámara está siendo mucho más fácil que se apruebe. En Senado el tema es mucho más complejo y lo vimos, por ejemplo, con la de cannabis, que se cayó una en el octavo debate en Cámara y la otra, en Senado y la otra en el segundo debate en Senado. Pero, o sea, ellos hacen, ustedes desde la Cámara hacen todos estos debates, sí, pero los que tienen la decisión finalmente son ustedes los senadores, no, ¿o no es así? No necesariamente, es no, que depende explíquenos. de dónde. Uno puede entrar los proyectos por Senado o por Cámara. Sí. Si son leyes ordinarias, tienen 4 debates. Si son actos legislativos, tienen 8. Y se van dando los debates. Por ejemplo, arrancó en Cámara, entonces tiene comisión de Cámara, plenaria de Cámara, pasa a Senado, comisión de Senado y en la última, si es una ley ordinaria, sería plenaria de Senado. Perdóneme mi ignorancia, entonces la reforma a la salud ya está aprobada, porque... No, porque ya pasó los 2 debates de Cámara, pero tiene que venir a los mismos 2 debates en Senado. ¿Y eso pasaría con todas las reformas o solamente con esta? Con todas las reformas, toda ley tiene el mismo procedimiento. Okay. 2 debates en Senado, 2 en Cámara, o si es reforma constitucional, 4 en Senado y 4 en Cámara. El orden que lo determina, por donde haya ingresado la ley. Ustedes tienen una agenda legislativa. Si da tiempo esa agenda para esta cantidad de reformas, si les da tiempo, porque igualmente, pues yo creo que eso no es sentarse a pelear. Cada cual tiene
sus criterios, sus investigaciones, el por qué sí, el por qué no. O sea, eso requiere de un proceso de investigación muy grande y estamos hablando de muchas reformas. Hay procesos, deben existir audiencias. Lo que pasa es que ahí también, pues hay que decirlo con pesar, este es un gobierno que no respeta mucho las formas y de hecho por eso se le han caído decretos y, por ejemplo, en el plan de desarrollo se le cayeron algunos artículos, se le cayeron otros en la ley de paz total. La emergencia que declaró. La de emergencia. Ellos no respetan mucho las formas y la verdad es que el procedimiento para una ley está sumamente reglado. Démosles un ejemplo, la ley, la reforma a la salud. Es una ley que supongamos pues que somos tan de malas que también pasa en Senado. Después tiene que ir a revisión de la Corte Constitucional. Si no se cae toda que se debería caer, seguramente se tendrían que caer unos artículos que deberían ir por ley estatutaria y no por ley ordinaria. ¿Uno qué problema encuentra? Que el gobierno en eso no es lo suficientemente serio. Les doy otro ejemplo, la ley de paz total. Es una ley que tiene que ver con política criminal, evidentemente. El procedimiento de formación de leyes establece que tendría que tener el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, que el concepto es obligatorio, así no sea vinculante. Esa fue una ley que se obligó a votar sin ese concepto. Y uno podría dar muchos ejemplos de formas en las que este gobierno ha violentado la forma arreglada en que se tiene que debatir o que se tiene que generar una ley. Sáqueme de una duda, yo tengo que muchas tantas, pues la tengo que preguntar pues cuando quiera, pero ¿y reforma tributaria otra vez? El gobierno está hablando... Sin entender eso ya otra reforma tributaria, sí. Entonces ahora sí, pobrecitos los empresarios y entonces vamos para las personas naturales, no entendí el mensaje. Yo creo que ahí hay varios problemas. Uno, el gobierno habla de una contrarreforma tributaria por hablarlo de alguna manera y el argumento de Petro es que la ley se deformó por lo que se cayó de la reforma. Lo cierto es que era una reforma donde la gran carga estaba en el sector minero energético. Y como se les cayó, por ejemplo, la no deducibilidad de regalías, ahí se fue una gran porción de lo que ellos esperaban tener de recaudo. ¿Qué creo yo? Y este es un llamado muy respetuoso al gobierno nacional. Nosotros estamos viviendo un proceso de desaceleración económica que nos tiene incluso, según algunos analistas, con la posibilidad de entrar en recesión. Si ellos no quieren que eso pase, deberían, en vez de estar pensando en reformas para asfixiar más, ver cómo manejamos con sensatez el tema impositivo. En Colombia la carga es muy alta para las empresas. Esto obviamente genera que se recojan y a eso hay que sumarle primero inseguridad jurídica, porque este es un país que vive haciendo reformas y hace muchas reformas tributarias. Eso es cambiarle permanentemente las reglas de juego al empresario y al ciudadano. Falta seguridad física, se ha deteriorado mucho la seguridad. Y mire, la inversión y la economía crece si hay confianza. Y este es un país y un gobierno que no está generando confianza. Sin embargo, en esta reforma, senadora, tengo entendido que el espíritu de esta nueva reforma tributaria, si la van a presentar, es precisamente bajarle la carga tributaria a los empresarios. El problema es que están diciendo se lo bajamos a los empresarios y se la subimos a la persona natural. La pregunta que nos hacemos es ¿a quién? Cuando no han logrado bajar suficiente la inflación, cuando ya, miren, pongamos un puntico pequeñito, gasolina. Este gobierno lleva año y medio y la gasolina subió, ¿cuánto? 6.000 pesos. Sí. 600 cada mes. Eso tiene una incidencia directa en el tema económico de los ciudadanos. No son 4.000 ricos. El que llena su motico para hacer mensajería, para hacer domicilio, para llevar sus hijos al trabajo, eso termina, y ojo, que ellos hablan del tema del diésel y de los peajes, y eso vuelve y genera una nueva presión. Y a nosotros no se nos puede olvidar que muchos impuestos sobre la comida de la primera reforma tributaria empezaron apenas después de elecciones. Entonces todavía ese impacto no se ha medido, por ejemplo el de las bebidas azucaradas. Entonces yo creo que este es un momento muy complejo incluso
para cargar más de impuestos al ciudadano a pie, a las personas naturales. Representante Espinal, la reforma laboral empezó atropellada, ya se cayó una vez, vuelve a hacer trámite, está en pie y se esperaría que estuviera en plenaria de la Cámara de Representantes de pasar de lo que suceda. ¿Usted cómo está viendo los ánimos para la reforma laboral en esta nueva legislatura? Bueno, yo creo que lo primero es que la reforma laboral, finalizando este periodo legislativo, a pupitre limpio, lo aprobaron en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, lograron avanzar aproximadamente en 12 artículos de la reforma laboral. Además, una reforma laboral, como dice la misma ministra de Trabajo, no es para generar nuevos empleos ni para disminuir la informalidad en nuestro país. Tenemos alertas de los gremios, de los empresarios, que es una reforma inviable, que va a generar más informalidad. Y creo que hay algo muy importante, lo conoce más la senadora que ha estudiado el caso de Argentina. Si esa reforma pasa, cada empleo que se genere es generar un conflicto entre el empresario y el trabajador, para que vayan a los tribunales laborales. ¿En qué sentido un conflicto? Realmente, conflicto? Claro, como no hay seguridad, como van a haber una especie de fórmulas o de vinculaciones o de tratar de amarrar el trabajador, lo que va a generar es más informalidad y lo que va a hacer el empresario es que no va a generar más apertura para generar más empleo. ¿Por qué? Generar un empleo es generar un problema jurídico. Y más aún cuando en nuestro ordenamiento jurídico pues sabemos y somos conscientes que los jueces siempre están más a favor del trabajador que el empresario. Uno siempre ha dicho que no existe un punto de equilibrio desde el punto de vista objetivo en la aplicación de la ley cuando hay un conflicto jurídico desde el punto de vista laboral. Ahora bien, yo espero, como en el Senado, que esperamos todos los colombianos, se archive la reforma a la salud, que si llega a pasar a la plenaria, esta reforma laboral, que no es conveniente, pues se archive. Porque creo que, y la senadora me corrige, creo que de las 3 reformas, si bien la de reforma a la salud genera preocupaciones porque acaba un sistema que viene funcionando y nos quieren llevar al fracasado seguro social, pues la reforma laboral realmente no tiene nada de importante o nada que cautive realmente. ¿Para qué? Vuelvo y repito, para acabar o disminuir la informalidad y para generar nuevos empleos en el país. ¿Cómo impactaría en el desempleo entonces esa reforma que se está presentando por parte del gobierno nacional? Pues mire, yo creo que primero es que puede frenar porque se generaría una inseguridad jurídica en nuestro país. Y son muchas las alertas. Cuando teníamos la primera reforma a la salud, yo recuerdo varias reuniones que se hicieron en la ANDI, prendían las alertas. Una puntual, el tema de la tercerización. Una puntual, que los que tercerizan servicios tienen que tener las mismas condiciones a los que contratan de manera directa. Ese punto de equilibrio es inviable en nuestro país. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los empresarios van a acudir, desafortunadamente, o los colombianos vamos a acudir a la informalidad, a aumentar la informalidad en nuestro país. Y una verdadera reforma es para disminuir el desempleo, obviamente, y para disminuir la informalidad. Representante Juan, yo quiero volver al tema de la reforma a la salud, pero específicamente en unos temas concretos, y es esa demanda que instauró el ministro de Salud contra 21 EPS, y hoy se conoce que hay un nuevo gerente de la nueva EPS, el señor Aldo Cadena, que al parecer pues, cambiaron ese perfil de la gerencia de nueva EPS. ¿Qué riesgos se advierten desde ahí ustedes que han sido críticos, digamos, en cuanto al tema de la salud, en especial para Antioquia, donde hay muchos afiliados de la nueva EPS? Y María Andrea, salió otro rum que también me llegó hoy. Grandes empresas, grandes EPS diciendo si esto pasa, nosotros no continuamos con el negocio, apagamos y nos vamos. Le dejamos todo eso y quedaría todo ya, entonces quedaría una cosa que mejor dicho inmanejable, por favor. Yo creo que lo primero es que... ¿Esa demanda qué pasó? Pero mire, lo primero, Nacho, es que el expresidente Duque liquidó 14 EPS en nuestro país que no funcionaban, que realmente no le aportaban al sistema por un tema de ineficiencia, desafortunadamente por temas de corrupción. ¿Cuántas EPS teníamos en el país? ¿30 y pico? ¿40? No tengo el dato exacto de cuántas teníamos en el país, pero el presidente Iván Duque liquidó 14 específicamente en los 4 años de gobierno. Que no es un negocio fácil de manejar, se necesitan empresas muy serias para eso. Así es. Segundo, en Antioquia ya tenemos una intervención de Sabia Salud que ha puesto en riesgo
la salud de 1.8 millones de antioqueños. Recuerden que en el gobierno del presidente Iván Duque se enviaron 19 requerimientos a Sabia Salud, ya habían cumplido 14, habían subsanado 14 requerimientos, faltaban 5 y de un momento a otro el gobierno del presidente Gustavo Petro realizó y llevó a cabo intervención de Sabia Salud. Y hoy vemos cómo Sabia Salud debe una serie de carteras a diferentes hospitales, poniendo en riesgo la atención a los usuarios. Tercero, llama la atención porque este gobierno es feliz modificando los estatutos. ¿Para qué? Para bajar los requisitos y nombrar personas en cargos, funcionarios, que no cumplen realmente requisitos desde el punto de vista técnico para liderar entidades tan importantes. Un ejemplo, para salirme del tema de la salud, pero retomándolo, lo que va a ocurrir en Ecopetrol. Y es, modifican los estatutos para que la señora Irene Vélez, la exministra de Minas, sea miembro de junta de Ecopetrol. O el actual viceministro de Minas, que desde el principio del gobierno lo primero que pidió es: yo quiero ser miembro de junta de Ecopetrol. Como no cumple, le van a disminuir los requisitos. Lo que querían hacer, el coletazo que nos querían dar acá con la junta del Metro de Medellín. Ahora bien, modifican los estatutos, se toman la nueva EPS. Yo creo que ese es un mecanismo o una combinación que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Primero, presenta la reforma a la salud, asfixia las EPS, interviene en las que funcionan y ahora lo que está ocurriendo con la nueva EPS, entonces, que creo que es un riesgo para todos los usuarios que tenemos. Lo que usted dice es, con respecto a la pregunta de María Andrea, es estas demandas que pretende el ministro van a asfixiar ya definitivamente y colapsar el sistema de salud. El que quiera, o sea, aquí podemos pelear todo. Nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno, y lo había anunciado ya la ministra Corcho, iba a forzar a que con ley o sin ley desaparecieran las EPS. Hoy las están desapareciendo por asfixia. ¿Por qué? Porque el pago que se tiene que hacer por paciente no compensa lo que está costando. Se están demorando con los pagos. Es decir, la UPC no es suficiente. Pero la exministra Corcho sostiene que de hecho es muy suficiente, que lo que se están dando son sobrecostos en otras aristas. No es cierto, además, por una cosa simple. La UPC no tiene en cuenta las diferencias regionales, por ejemplo. Lo estandariza. No lo tiene en cuenta, lo estandariza. Sí, nos ven a todos con el mismo Entonces, nacer. aquí hay un problema grande y la verdad es que hoy no cubre lo que se... Además, porque tenemos un problema. Y es que vía tutela casi que están obligando al sistema a cubrir todo. Entonces usted va por cualquier cosa y obligan al sistema a que lo cubra. Vía tutela, sí. Vía tutela. Y eso también está asfixiando. Entonces, la UPC no es suficiente. Se están demorando en los pagos. Lamentablemente hoy no tienen en cuenta un criterio económico realista a la hora de definir las tutelas en el tema de salud. Y también tenemos que decir una cosa cierta muy grave. La superintendencia anterior de salud descubrió 70 formas de desfalcar el sistema. Es que el problema del sistema de salud no son las EPS, es la corrupción que hay a lo largo del sistema en distintas formas. ¿Qué es lo grave hoy? El gobierno está empeñado no en resolver los problemas del sistema de salud, sino en estatizar el sistema. Y lo cierto es que eso no ha funcionado. ¿En ningún país? En ningún país del mundo ha funcionado un sistema meramente estatal. Aquí, a través de un sistema solidario y de aseguramiento, logramos una cobertura casi del 100%. ¿Que hay dificultades? Claro, todavía tenemos dificultades para brindar atención en zonas remotas oportunas. Tenemos problema, por ejemplo, con el pago de varios empleados del sector salud. Hay muchos temas por solucionar, pero la solución no es volver a un sistema estatal. Donde existe ese sistema es un total fracaso. Yo no sé por qué el gobierno no quiere reconocer que el sistema de salud en Colombia ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo. Hemos tenido especialistas desde Canadá, recuerdan la especialista, hemos tenido varios especialistas que han hablado aquí en nuestro programa diciendo, no es perfecto, pero es de los mejores. Es de los mejores, es uno de los sistemas donde menos dinero tiene que emplear el ciudadano de su bolsillo para tener acceso a salud. Que es perfectible, claro que lo es, como lo son todos los sistemas, pero uno no entiende la obsesión del gobierno por volver el sistema tantos años atrás a una época ya superada. Y miren, ahora con lo que hablaba Juan del tema de la reforma laboral,
Yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas importantes. La primera es, Colombia sigue siendo un país con una alta tasa de desempleo, pero sobre todo con una altísima tasa de informalidad. Hoy el mundo ha cambiado, la economía ha cambiado, los sistemas laborales para tener mayor formalización buscan flexibilizar los sistemas y aquí lo que se busca es mayor rigidez. De hecho, por ejemplo, lo que decía Juan es cierto, va a incrementar los conflictos entre los trabajadores y los empleadores porque llegan a un sistema de estabilidad reforzada casi total. O le van a que quitar es la libertad a las personas inconstitucional. de tomar esa elección de ser independiente o ser. Es que nosotros tenemos el caso de Exacto. Cosmovisión. Nuestra persona que nos prestaba los servicios de mensajería dijo, no, yo quiero ser independiente, y lleva aquí muchos años. No, Exactamente. yo quiero trabajar por mi cuenta. Sí, señor. Es una opción de la persona. No, y es que o sea, ellos- es que estamos estigmatizando la independencia. Es que no, hay mucho trabajo independiente. Y Es que ese informal. no es problema. Y un señor en una cosa de estas, o sea, ahí es que ver cómo los ponemos a que sí No. realmente metan una platica, pensión, a salud, Exactamente. es llevarlo, pero Y esa eso se informalidad logra- no ¿y es eso mala. ¿Cómo se logra? Flexibilizando se formaliza. Flexibilizando se formaliza. Carnetizando, Hay gente sí. que quiere trabajar por horas. Sí. Hay trabajos estacionales. Yo les hago una pregunta. Usted en una finca, ¿para qué tiene recolectores de café todo el año? Si usted no recoge café todo el año, claro. sino en las Es épocas verdad. de cosecha. Entonces, a veces uno siente que el gobierno no quiere ver una realidad. Hoy muchos muchachos trabajan por internet Los desde nómadas sus digitales. casas O en a diferentes cualquier empleos. lugar del Claro, mundo. en A esa empresas. persona no le importa el tema del recargo nocturno. No. Ahora alguien es que ya no quieren No. hijos, ya quieren perros y gatos. El mundo cambió. El mundo Es que cambió. Es así de Y fácil. siguen legislando Sí, para la Colombia de eso. los años 70. Bueno, No. necesito que me hagan. ¿Tienen más preguntas sobre reformas para que pasen? Porque es que todavía me Muchas. faltan dos cortes. No, muchas no. No, una sola. reformas no, Pero mire, ya de No, Antioquia yo ya para que quiero nos, hablar de Antioquia. para que nos recoja. Haga la última suya, la hablemos- permito para irme al listo. corte. Entonces, con la reforma diferente, ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya anunció que para este primer semestre se tiene la intención de presentar, y aclaró, no uno, varios proyectos de reforma a la justicia, en los que menciona, entre otras cosas, que quiere atacar ese famosísimo, como siempre lo digo acá, ese famosísimo excelente abogado de Colombia, que es el vencimiento de términos, planteando incluso sanciones para los funcionarios que permitan que el vencimiento de términos sea lo que tumbe un caso. ¿Cómo ven ese proyecto de reforma a la justicia? ¿Por dónde entraría? ¿Cómo la van a presentar? ¿Qué se sabe? Hay varias cosas y se dio a conocer un texto inicial que se llamaba Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, cárceles. algo así. Que buscaba, por ejemplo, que no fuera delito la pedofilia. Que buscaba que los delitos contra la libertad religiosa dejaran de ser delitos. Entonces, ojo, que uno no se puede ir ni a que todo sea punible, 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 ni al extremo que quiere este gobierno y es a que nada de cárcel. Porque siempre la sanción cumple varias cosas, no solo es venga usted piense sobre la falta que cometió, sino que también es un mensaje disuasivo. ¿A uno qué le preocupa? Que este gobierno no quiere sancionar nada, que este gobierno no quiere cárcel para nadie. Y eso tampoco funciona así. Pero yo le puedo decir una cosa, y a mí qué me preocupa, que muchos delitos de corbata no pase nada. Exacto. No Que pasa nada. Ahorita dígame- le hacía preguntas sobre un ex senador y un título y todo lo que sabemos. Y no, la Procuraduría. No, y aquí pero hay hasta ahí una llega. cosa. Y uno dice, entonces, aquí lo anoté, ¿quién es el culpable? ¿Quién compra o quién vende? Entonces, por ese Le lado. diría Santa, ¿cómo era que se lllama? Santa Teresita, Santa que es tan, Teresita. tan culpable el que paga por la peca como Entonces, el que peca por la paga. por la paga. Sí, entonces acá uno como, o sea, en ese sentido la justicia también falla, porque es que hay unos delitos de cuello Mire, blanco yo que... creo que aquí hay varios problemas. El primer problema es que un país que tiene una impunidad superior al 90% es un país que empieza a dejar de ser viable. Y esa es la realidad de Colombia hoy. Tenemos una impunidad superior al 90%. Y más que la dureza de la pena, lo que disuade es que sea un sistema efectivo. Y cuando usted sabe que es de más del 90% la impunidad, no hay efectividad en la justicia. Eso es lo primero que hay que pensar. ¿Cómo hacemos que de verdad la justicia sea imparcial, pronta y eficaz? Y pero- Porque un pero- país con una impunidad de más del 90% no es viable. Y Pero esa es la ¿de realidad qué de sirve Colombia. esa? Usted ya me puso usted que pelear aquí con la senadora, pero no oye para nada.
¿Qué? Porque igualmente, entonces, así haya mucha impunidad, usted resuelva el tema de la impunidad, usted llegó y los metió a una cárcel a la universidad del delito. No, Entonces pues, viene el otro nivel. no. ¿Cómo yo logro judicializar todas estas cosas? Pero que no se me vayan para la universidad del delito. Lo que pasa ¿Cómo es que tener aquí hay una resocialización cosa. realmente? Lo que pasa es que aquí también tenemos un problema, que es nuestro sistema penitenciario y carcelario. Pero grave. Es la corrupción al interior de las cárceles. Es un problema de un IMPEC con más de 80 sindicatos que lo hace inmanejable. Es el problema de hacinamiento, porque no ha existido voluntad, por ejemplo, en este gobierno, de construir cárceles nuevas. Nosotros durante el gobierno del expresidente Uribe empezamos una construcción de cárceles, logramos construir como unas 11 cárceles para buscar bajar el hacinamiento, porque con este nivel de hacinamiento usted no resocializa a nadie. A nadie. Entonces, uno tiene que mirar de manera holística este tema. Se necesita una reforma judicial para que sobre todo haya menos impunidad, para que la justicia de verdad sea pronta, sea imparcial y sea accesible a todos. Pero venga, ese carretazo, yo que llevo Sí. tantos años en esta profesión, 38. Sí. Lo he escuchado 1000 veces. De usted no había nacido cuando yo estaba entrevistando primero senadores aquí en el programa. ¿Por qué no pasa nada? Varias Déjemelo para razones. después de la Ah, pausa. bueno. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Llevo tantos años aquí en esta profesión y vengo escuchando. Y lo mismo, y no pasa nada. Diagnóstico sobre diagnóstico y lo tenemos requete diagnosticado. Ella me dice, le tengo la respuesta. Lo que pasa es que casi siempre se hunden las reformas a la justicia, porque cuando empieza el debate empieza a haber unos sectores del sistema judicial y de las distintas cortes presionando a los congresistas en el recinto. Y yo lo he visto en estos 9 o 10 años que llevo allá. Lobby Este es mi judicial. tercer periodo. Lobby judicial. Lobby judicial. No le puedo creer. Sí, y yo creo que eso requiere un gran acuerdo nacional. Porque es que el problema es, la impunidad también es madre de la violencia y la delincuencia. Pero venga, lo Claro. que usted dice me impresiona, representante, lobby judicial, o sea, las mafias son las que están haciendo todos estos lobbies, porque alguien está detrás de eso. Mire, Y uno ya cuando, tienen todos estos cuando uno señores analiza comprados, una reforma en el Congreso de la República, pues llegan lobistas de todo tipo. Es en el Congreso de la República. Y cada quien buscando sus propios intereses. Yo creo que yo estoy de acuerdo con la senadora. ¿Cuántas reformas a la justicia? Cada Hemos gobierno presenta intentado. reforma, y no ocurre realmente que se lleve a cabo y se apruebe en el Congreso de la República una reforma estructural. ¿Cómo ocurre cuando presentamos una reforma política? Siempre aclamamos una reforma política estructural. ¿Usted le parece que una democracia como la nuestra es viable con más de 34 partidos políticos? No, para nada. O sea, los partidos políticos convierten en partidos políticos de garaje, regalando, vendiendo, rifando. Más la transhumancia. Hoy avales. soy del partido ¿Qué número 1 y necesita pasado mañana el Colombia? número 20. No, eso no tiene... Colombia necesita una reforma política estructural, fortalecer los partidos políticos. Y el actual presidente no tenía una reforma poquitos, y realmente que haya una democratización interna de los partidos políticos. Pero una Tenía reforma política cosmética. Eso no ha solucionado nada de Bueno, fondo, señor. eso no era estructural. Y la de la Y se le cayó. justicia, estamos en deuda. Petro no le aguanta nada. Dejemos ese trabajo Petro en no le Bogotá aguanta para nada. quietos, los volveré a invitar. ¿Qué va a pasar con Antioquia? ¿Cuál es el panorama que ustedes tienen? Un Federico que obviamente no es del llavero del presidente Petro ni del gobierno. Un Andrés Julián, gobernador, que tampoco pertenece a ese llavero. ¿Cómo ven ustedes el panorama de Antioquia y ustedes qué están haciendo por él? Si quiere arrancar usted, que ya la doctora Paola no habló y se metió en problema ahí con todo. Mire, el 29 de octubre en Medellín y en Antioquia se respiró un nuevo aire, porque cesó la horrible noche. Se derrotó completamente al quinterismo, que ya es pasado, ya no hay que hablar de ese señor, ya es pasado. Aquí lo que tenemos que hacer es que el alcalde Federico Gutiérrez gobierne, saque adelante la institucionalidad, recobre la confianza de todos los medellinenses y que trabaje de manera articulada con el gobernador de Antioquia para sacar adelante el Tren del Río, para terminar a Hidroituango y para poder yo diría que en una especie de muralla de protección con otros gobernadores sacar adelante las vías 4G, que ahí siempre le hemos enviado desde la bancada de congresistas antioqueños un mensaje al gobierno nacional. Las 4G no son vías departamentales ni municipales, son vías nacionales que cruzan Antioquia y que nos conectan con el eje cafetero, que nos conectan con el Valle del Cauca, que es la gran oportunidad de conectar
al puerto de Buenaventura con los 3 puertos que vamos a construir en el Urabá Tiene clarísimo antioqueño. el diagnóstico. Segundo, no hay plata. Segundo, la relación de Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián, con el gobierno nacional debe ser una gobernación en el marco de la institucionalidad, no de la ideología política del presidente Gustavo Petro, porque entonces nos da nuevamente la espalda a los antioqueños. Y tercero, pues hay mecanismos. Y ya el gobernador Andrés Julián tiene un mecanismo que es importante, que vale la pena poner ante la opinión pública a nivel nacional, y es la autonomía fiscal. La Constitución de 1991 nos dio la descentralización, la autonomía territorial, nos entregó unas grandes responsabilidades, pero no nos da recursos. Nosotros le pagamos a la nación 30 billones de pesos, solamente llegan 5 billones a Antioquia. Vale la pena dar el debate. Senadora, es que esa descentralización que dio la Constitución, la constituyente 91, eso fue mentiras, eso fue, como dirían vulgarmente, un bajazo mental, porque es que eso no se dio, realmente el país no se descentralizó. Sí. Y eso que está proponiendo el gobernador de Antioquia, ¿usted lo ve viable? ¿Eso por dónde tiene que pasar? Aquí hay varias cosas. La primera es, hay que diferenciar autonomía regional a una nación federal. Aquí nadie está hablando de Antioquia federal ni de un país federalizado. Que esa es Hola. No es independizarse como piensan algunos. No es independizar. Es independencia de platica. Es exactamente, es hacer un modelo, llamémoslo para facilitarlo. Mire, se lo pongo a los coquitos. Es como cuando su hijo vive en su casa. O parecido a España, existe una nación y unos temas que se trabajan del orden nacional, pero hay otros que se le delegan a las regiones. ¿Eso qué es, por qué es importante? Pero eso es así de sencillo. Eso es como cuando usted tiene sus hijos, todavía viven con usted, usted les tiene que dar la plática hasta que consiguen trabajo. Siguen viviendo con usted, pero ya se pagan su celular y se pagan sus cuentas. Así, Coquito, para que lo entiendan. Queda así y es súper bonito. Hay varias cosas importantes. La primera, Colombia se supone que desde el 91 tenía que descentralizarse. No lo ha logrado. En el periodo en el que se logró mayor descentralización fiscal fue en el gobierno del expresidente Uribe. De hecho, en algún estudio que nosotros hicimos, logramos más descentralización que Brasil, que es un país federado. Porque ese lograr que el recurso vaya directamente a la región depende hoy de la voluntad del presidente. No debería ser así. Pero somos un país Por eso es presidencialista. interesante la autonomía que está proponiendo Andrés Julián, para que no dependa del capricho del gobernante de turno. Otra gran ventaja, hoy, con la propuesta del gobernador de Antioquia, 27 de los 32 departamentos duplicarían sus ingresos. ¿Y qué pasa con los pobres? Y aquí exactamente, viene un principio de solidaridad, donde hay que ayudar y hay que valorar otras cosas que tiene. Por ejemplo, usted, ¿cómo le pide a un departamento como el Amazonas, tan extenso, tan complejo, con solo 2 municipios? Y tampoco poblado, sí. Y tampoco poblado, pero usted ahí puede hacer una compensación por el tema, por ejemplo, ambiental. Me gusta. Lo mismo con Chocó. Entonces, uno no es que vamos a abandonar el país a su suerte, pero aquí hay otra cosa importante, es que valga la pena el esfuerzo, porque Antioquia ha sido un departamento que nos han castigado por buenos. Les doy un ejemplo. Todo el mundo dice, es que les regalamos el metro. Eso no es cierto. Nuestro metro fue anterior a la ley de metro. Claro. Cuando se crea la ley de metros, todos los sistemas de transporte público masivo tienen 70% de financiación del gobierno nacional y 30% de los locales. Nosotros lo máximo que hemos logrado es un 60-40. O sea, nosotros ponemos el 60 y la nación nos pone el 40, cuando es 70-30 la ley de metros. Y con muchas cosas es así. Nos han castigado lo eficientes. Yo creo que vale la pena que se abra ese debate. Y encuentra una coyuntura muy chévere, doctor Ignacio, así usted crea que es tan difícil. El presidente del Senado hoy, que es Iván Name, radicó un proyecto que tiene que ver también con esas zonas autonómicas. Ese es un debate que vale la pena abrir. ¿Cómo se resuelve? Lo que ha propuesto el gobernador de Antioquia es: hagamos un referendo. Busquemos que el pueblo decida. Y créanme que puede ser llamativo. Además, porque un poco por miopía, torpeza o ingenuidad, el presidente está avivando el debate. Cuando tiene esa actitud revanchista con Antioquia, cuando pareciera no importarle que Barranquilla pierda los Juegos Panamericanos,
cuando invita primero a los gobernadores que le son afines ideológicamente, no entendiendo que un presidente representa la unidad de la nación. Claro. Ya la campaña pasó. Él es el presidente de 50 millones de colombianos, no de 11 que votaron por él. Entonces yo creo que la propia actitud del presidente está avivando ese debate del que está hablando el gobernador Andrés Julián, y a mí me parece interesante. Y creo que vale la pena. Lo van que a trabajar demos. ustedes desde el Congreso. Hay que Seguramente sí. trabajar. Última pausa y volvemos para unas preguntas que le tengo aquí a nuestro representante. Sí. Ustedes vieron lo que es ir hoy por esas vías del NUS. Hombre, uno de Babea. Sí. Qué pesar que no hemos podido sacarlo del suroeste, pues uno se mete por dos túneles. No he podido yo aquí haciéndole bulla a Guatapé, que están haciendo las cosas bien, que es un centro de desarrollo turístico, Ay, loco. no solamente para esto y no para todo el mundo. Y dicen, no entre más. Llevamos todas las gobernaciones y no fueron capaces. Le tengo pregunta, representante a la Cámara, Juan Espinal. ¿Por qué no están funcionando entonces las obras por impuestos? ¿O están funcionando muy suavemente? Conozco casos de Argos, donde puentes y muchas cosas, y creo que lo hacen muy bien, porque optimizan, las hacen bien hechas y cumplen. ¿Por qué ese modelo no está funcionando tanto en Colombia? El modelo sí ha funcionado. La ley 18 y 19 del 2016 creó la herramienta de obras por impuestos y es sustituible al particular el pago de tributos, ¿sí?, y hace la obra para la comunidad, derivada de un banco de proyectos que publica el gobierno nacional. Ahora bien, en el diciembre del 2023, el gobierno del presidente Gustavo Petro publicó el CONFIS y aumentó el monto a 1 billón de pesos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Explíqueme que no lo entendí. Cada año el gobierno saca un CONFIS, emite y publica un CONFIS. Sí. Y da el monto. Como un cupo. Ah, ok. Entonces tenemos un cupo de 1 billón. Todo lo que quieren obras por impuesto. No, el gobierno establece una bolsa, un tope. En este caso es 1 billón. Venga, tengo que pararlo. Permítame que la pregunta es. Entonces, listo. El gobierno saca unas obras a nivel nacional. Sí. Entonces, como dice la senadora, determina el cupo cada año. Sí, ya, para el 2024 determinó un cupo de 1 billón de pesos para que los particulares accedan a ese cupo. Muy bien. Y ese cupo va amarrado a un banco de proyectos que diseña 4 entidades a nivel nacional. Entonces le pregunto, Ministerio de Transporte. ese banco de proyectos, por ejemplo, una empresa que es 100% antioqueña, que la conozco, que es Argos, todos la conocemos, ellos hacen obras por impuestos, pero puede hacer una obra por impuesto que no sea en Antioquia, sino en otro departamento. Así es, pero en municipios, PDF o SOMAC solamente. Que esa es una limitante. Que es un limitante. Pero entonces, ojo. Pero usted vuelve y me cosa, como municipios que... Municipios PD o SOMAC, que son los municipios que se determinaron dentro de los diálogos de paz. Ah, ok. El acuerdo de paz entre Santos y las FARC. Por ejemplo, en el suroeste, 2 municipios SOMAC, que son Salgar y Urrao. Ellos pueden acceder, los alcaldes y los particulares, a desarrollar obras por impuestos en estos 2 municipios como ejemplo. ¿Muchas empresas le apuntan a esto? Claro que sí. Mineros en el Bajo Cauca construyó la vía entre Zaragoza y el Bagre a punta de obras por impuestos. Y yo meto la cucharada ahí con una cosa. De hecho, Antioquia tiene un banco bien importante de proyectos. Pro Antioquia. Nosotros nos logramos casi que llevarnos el 40% de la bolsa cada año, porque este ha sido un departamento muy ordenado, que tiene un gran banco de proyectos, y nosotros casi que logramos ejecutar el 40% de toda la bolsa del país. Y mire estos 3 datos, Nacho, para terminar el punto de obras por impuestos. Entre el 2017 y el 2023 se han ejecutado 1.4 billones en obras por impuestos, 204 proyectos, y han participado 120 empresas a nivel nacional. Realmente es una herramienta que funciona. Senadora Paola Holguín, gracias por habernos acompañado, por habernos aceptado esta invitación. Gracias, las puertas siempre y podemos abiertas. tirar una cuña. Tire la cuña. Que nos ayuden en el tema de obras por impuesto. Se hacen las obras más baratas y más rápidas. ¿Qué necesitamos? Que amplíen el cupo, que tengan los técnicos para agilizar los procesos con los bancos de datos, y que nos ayuden, porque si es una herramienta que funciona, sería muy bonito que se ampliara a otros municipios y no solo a los que... Pero la agencia, esta agencia es la que publica el banco de proyectos. Y pues realmente lo que le estamos solicitando al gobierno es, ojo, tiene que existir un equipo técnico, ¿para qué? Para que viabilice los proyectos y se publiquen el 15 de febrero y los particulares puedan acceder a esos proyectos. Es el 0. no sé cuánto, es muy poquito del presupuesto nacional, que está en 400 millones.
para este año, ¿sí o no? Sí. 4. Y están programando un billón. 400.5 billones. Un billoncito. Sí, un Nada, billón. nada, menos del uno. Y transforma los territorios. Así Muchas es. gracias, senadora, representante de la Cámara, Juan Espinal. También. Oiga, una última cuña. Usted que es del suroeste. Este fin de semana el High Festival en Jericó. Uy, hay que ir. Súper Ay, invitado. qué Vale la pena, Ah. eso es una maravilla. Un evento de país Qué que inicia en Jericó, maravilla. pasa a Medellín y termina en Estoy Cartagena. enamorado. Alcalde de Támesis, si me está oyendo, lo quiero aquí en la mesa. ¿Qué municipio el que usted tiene? ¿Qué proyección turística? Eso es una locura. Hay que trabajar y aprender. Traigamos a vascos o a catalanes o de estos señores de Europa que saben cómo hacer eso bien hecho. No inventemos, ponemos y lo hacemos todo orgánicamente y sale peor. No, hay empresas y entidades y organismos internacionales que lo saben hacer. Y miren lo que están. 60, 70 millones de turistas recibe España. ¿Por qué? Porque saben hacerlo. Muchas gracias a todos ustedes. Mañana nos vemos en la primera mesa de opinión de Antioquia.